estar a punto de llegar. Esto está en marcha. Cruza el océano. Cruzados. Buenas, Nicolás. Buenas. Me alegro de que hayas podido salir pronto del mercado. Hasta lavarme me ha dado tiempo, que olía a bacalao como si lo hubiera pescado yo. Mal hecho. ¿Eh? Nada, que era una broma, hombre. Mira, aquí tenemos angelines. Buenas. Buenas. ¿Angelines? Nicolás. Encantado. Igualmente. Una belleza, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, ¿tomamos algo? ¿Los tres? Sí, es que Antoñito al final no va a poder venir. Y sentadnos. Aurelio, cuando puedas nos traes 3 limonadas. Gracias. Así que eres de pueblo como yo. Yo soy de un pueblo de Albacete. Mira si somos poca gente, que contando a los guardias civiles somos menos que en una manzana de la calle Acacias. Tampoco el mío es muy grande. Vaya, qué casualidad, pero si tenéis un montón de cosas en común. Bueno, más que con la gente de ciudad, seguro. ¿No se te da la impresión a ti de que la gente aquí va con las corbatas tan apretadas que parece que van ahorcados? Tiene gracia el cateto, ¿eh? Y no digo me mondo cuando lo que quiero decir es que me meo de la risa. Por cierto, ¿te gustan las sardinas arenques bien apretadas en su barril con ese olor que llega hasta la sacristía? Es lo que mi padre se lleva al campo de almuerzo. De pequeña se las pellizcaba. Ah, mira, como yo. Mañana te traigo media docena. Venga. ¿Cómo? ¿Mañana? Sí, es que ahora tengo turno en el mercado. Necesito los cuartos y si no voy me ponen el culo en la calle. Bueno, pues nada, mañana. Iremos al río. Así te podrás bañar con gallumbos, como en tu pueblo. De acuerdo. Con Dios. Con Dios. Con Dios. El Nicolás. Tiene gracia, ¿eh? Bueno, ahora nos traerán las limonadas. Yo con pantalones. Qué disparate, anda. Me ve mi padre. Tienes unas ocurrencias lo más de divertidas. Aquí tienes la cantidad que os debíamos. Gracias. ¿Quieres quedarte a tomar un café y charlar con nosotros? Ah, por mí encantado. Yo no voy a poder disfrutar de su compañía. Tengo que hacer unos recados a mi padre y se me ha echado el tiempo encima. Nos vemos más tarde. De acuerdo. Con Dios. Con Dios. Bueno, ¿quieres tomar algo? De acuerdo, un cortaico. Pero, Emilio, ¿puedo hacerte una pregunta en confianza? Por supuesto, te tengo por amigo. Veo que no le haces mucho caso a Angelines. ¿Te ocurre algo con ella? No, nada. Es una muchacha estupenda. Amable y muy hacendosa. Todo un partido. Pero no te hace tilín. Bueno, eso ahora da igual. Lo importante es lo bien que lo vamos a pasar los 3 en el río. Seguro que sí. Voy a por tu café. De acuerdo. Camino, deja de mirar y échame una mano. Venga, saca las bandejas. Andamos justas de tiempo y todavía tenemos que llevar la comida a la pensión. Pues sigue, madre, ya está casi todo listo. Solo falta su bandeja. Perdona la prisa, pero es que quiero que todo salga perfecto. Ya que no hemos ido a la ceremonia, me gustaría que todo saliera a pedir de boca. Don Ramón ha sido muy generoso con Servando y Fabiana. La verdad que la pensión no es un local al nivel de la boda de un señor. Será divertido ver a doña Susana comer en la pensión. Aunque bueno, por lo menos la comida es nuestra. Sí. Aunque algo de lustre va a perder el convite. No vamos a criticar a don Ramón por un acto de generosidad. Aunque hubiera sido mucho más cómodo para nosotras celebrarlo aquí. Y más rentable. Bueno, eso ya no importa, madre. Ahora que Genoveva ha devuelto el dinero que robó, ya no tenemos las aperturas de antes. Ay, tienes razón, hija. Qué alivio. ¿Vas a venir conmigo a la celebración? No puedo. Emilio me ha pedido que hoy me haga cargo del restaurante. ¿Pero por qué no va a venir a trabajar? Porque va a dar un paseo por el río esta tarde con Angelines y con Nicolás. Me parece rarísimo que se haya hecho amigo de ese chico tan pronto. Buenas. Buenas. Me voy a la cocina a ver si todo está listo. Veo muy acalorada. ¿Cómo va el día? Usted lo ha dicho, atareada. ¿Tiene un rato para dar un paseo por el centro? La convido a un café.
Lo siento, pero tengo mucho trabajo con la boda de don Ramón. El día es muy largo. Tendrá que descansar en algún momento, ¿no? Aurelio, vaya sacando bandejas, ahora voy yo. Justo había quedado con mi hija para llevarla al cinematógrafo. ¿Al cinematógrafo? Sí, es cierto. No puede negarse ahora, madre. Claro que no. Está bien. Pongo un café. Camino, pónselo tú. Cortado, ¿verdad? Angelines, para un poco. Me has traído a la carrera, vamos. No he podido ni pararme a saludar a los de la boda. Como que vengo con un sofoco que me ardo. Normal, con las prisas estas. ¿Quieres un refresco? No. Lo único que he hecho ha sido comer y beber de puro aburrimiento. Nicolás y tú habéis estado toda la tarde jugando al fútbol. Se dice fútbol o balompié. Me importa un comino, como se diga. Nicolás ha estado toda la tarde pendiente de ti. Me habéis hecho menos caso que a los cardos que había en el camino. Bueno, lo siento. Sí, es cierto que hemos estado un poco distraídos. Lo cierto es que a mí me ha extrañado la actitud de Nicolás. Esta mañana parecía muy simpático contigo. Mira, Emilio, déjalo. Estoy muy disgustada. Mira, te ruego que no le cuentes nada de esto a tu padre. Más te vale que no se entere de que me haces el vacío. Se pondría como una hidra. Angelines, no digas eso. Yo estoy muy pendiente de ti. Y un cuerno. Mira, ¿sabes qué te digo? Que prefiero estar sola que mal acompañada. Vamos a calmarnos. ¡A las buenas, Emilio! Jacinto, Ay, pero menudo traje, si parece usted un actor del cinematógrafo. Ah, Totalmente. Igualito que los de las películas de los americanos. Perdón, que no os he presentado. Angelines, mi prometida. Ah. Él es Jacinto, el portero del 38. encantado, señorita, ¿eh? Bueno, ¿y cómo es que no está usted en la boda? Ah, su madre, que me ha enviado por una botella de agua de litines para una amiga suya que no bebe otra cosa. Sí, doña Gloria. Pues creo que dentro tengo un sobre con los polvos. Se lo preparo en un momento. La boda, ¿eh? ¡Qué diversión! ¿Es usted de aquí? De aquí! No. Yo vine del pueblo hace... Siéntese, que yo se lo cuento, mire. Mire, yo vine a visitar a mi prima Casilda, ¿sabe usted? Yo antes era pastor. ¿Usted ha tenido ovejas? Sí, más listas que las personas. Tenía una, la sinforosa. Ay, qué sonrisante era. Ella iba por el prado. ¡Ah! 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 Y era una alegría.